Continuamos entonces con esta maravillosa jornada que estamos presentando el día de hoy. Para ello vamos a invitar a los participantes de la mesa redonda que prendan sus cámaras, por favor. Francisco. Falta Francisco, está Regina, Angulo, hola. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Sí, falta Francisco. Puedes comenzar, si quieres. Sí, ya. Presentar. Okay. Sí, aquí está Francisco. Préndete, Francisco, la cámara y el micrófono. Bien, voy a ir presentándolos a cada uno de ustedes. Voy a presentar a Regina Angulo Romero. Ella es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Ricardo Palma, con 18 años de experiencia como psicoterapeuta de niños, adolescentes y sus familias, con una segunda especialidad en terapia racional emotiva por el Instituto Albert Ellis de Nueva York, dirigido al trabajo con personas con problemas de ansiedad, depresión y dificultades en el comportamiento. Además, cuenta con estudio de posgrado en trastornos del desarrollo. Actualmente trabaja en una línea telefónica que brinda servicios de soporte emocional a personas adultas que experimentan momentos desafiantes y en su consulta privada. Bienvenida, Regina. Francisco Hernández Astete es historiador, profesor principal y jefe del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Nacional Católica del Perú. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones han estado siempre vinculadas al estudio del antiguo Perú, sobre todo los incas, y a la comprensión de la historia como disciplina. Destacan entre sus libros Los Incas y el Poder de los Ancestros, 2012, La Mujer en el Tahuantinsuyo, 2002, y Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo, nueva edición de La Suma y Narración de los Incas, 2015, obra realizada con el profesor Rodolfo Cerrón Palomino. Paralelamente a su trabajo como investigador y docente, se ha dedicado a la difusión y la gestión cultural. En este sentido, editó La Gran Historia del Perú, que publicará el diario El Comercio, y ha sido coeditor del libro conmemorativo 100 años. Sociedad Filarmónica de Lima, 2006, fue editor multimedios del diario El Comercio y gerente general de Libris S.A. Y finalmente, nuestra moderadora, nuestra querida Carmen Gloria de las Heras de Pablo. Ella es docente y consultora internacional del modelo de ocupación humana y de terapia ocupacional, autoridad educativa del MOJO en Latinoamérica y España, directora de la comunidad iberoamericana del modelo de ocupación humana. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos vemos todos juntos? ¿Cómo nos podemos ver todos juntos? Para que ustedes se ven conmigo, ¿no? Sí. Se ven los tres juntos. Ya, perfecto. O sea, todo el mundo ve eso menos yo. Me veo como sola. Bueno, bienvenidos, pues. Regina, muy rico compartir esta mesa que es todas las disciplinas, tenemos harto que decir sobre la ocupación humana, cómo podemos integrar, como hablábamos desde que introdujo Judith Abelenda, ¿no es cierto?, su primer tema, y a lo largo de las presentaciones también, ¿no? Cuán importante es trabajar transdisciplinarmente, poder comprender la visión del otro y poder integrar nuestro conocimiento. Así es que, como primer paso, ¿no es cierto?, tenemos la participación de Regina Angulo, que va a presentar un tema especial que ella lo va a proponer. Muchas gracias, Carmen Gloria. Buenas tardes, ya casi tarde a todos.
Bueno, estoy muy agradecida de que me hayan invitado a participar de esta mesa redonda, y desde los aportes que quiero dar es desde mi mirada de la psicoterapia, ¿no? Desde mi trabajo en psicoterapia, tanto con niños, con adolescentes y con adultos, ¿no? Acompañando al ser humano en estos estadios, ¿no? Del desarrollo, y cómo estos estadios se van cambiando en el tiempo, tanto por el contexto, por el ambiente, ¿no? Donde viven, por sus dinámicas familiares, pero también por algo que empieza y que para mí es como la bandera de mi trabajo, ¿no? Que es la relación primaria, la primera relación que tiene el niño con y contacto con otro ser humano, ¿no? Que es al nacer. Esta relación vincular, y que desde ahí cómo se va gestando la psique del niño y el desarrollo del niño y su participación en un ambiente, y la interrelación social, ¿no? Saludable que pueda tener este niño que se convierte en un adulto, ¿no? Luego. Bien, entonces un poco para ir ahondando en eso, tendría que hablar un poco de lo que podría ser que es la terapia vincular, ¿no? Y si hubiera, o qué es el vínculo, ¿no? Y si tuviera yo que elegir un factor determinante para la salud mental, es el tema de la vida emocional, ¿no? Y la salud mental, ¿no? La vida emocional futura es saludable en función de que exista una salud mental, ¿no? Y donde exista una relación sana desde estos primeros encuentros que tiene el ser humano con un otro, con un cuidador, ¿no? Entonces, es para mí entre lo más importante es lo que sería, o lo que estaríamos llamando como este tipo de apego afectivo saludable, ¿no? Que se va desarrollando en estos primeros años. Entonces podríamos aquí definir el apego de una manera corta, porque el concepto de apego es tan amplio, ¿no? Porque parte desde la etiología, pero un poco para resumirlo y sobre todo para contextualizarlo desde mi experiencia, podríamos definir pues el apego como un vínculo afectivo que se forma con alguien especial, ¿no? Que se vuelve especial y que persiste en el tiempo, ¿no? Y lo que hace este niño en sus primeros momentos de desarrollo es que se vuelca y se tiende a buscar esta proximidad todo el tiempo de esta figura. ¿Y por qué la busca, no? La busca porque esta figura le devuelve, ¿no? Le devuelve la existencia. Y si esta relación es recíproca y sana, en el sentido de que el adulto devuelve inmediatamente o cubre inmediatamente las necesidades afectivas, ¿no? Del niño, entonces el niño va a aprender a vincularse de una manera sana y va a saber que en un futuro va a poder acudir a alguien, y va a poder, cuando necesite ayuda, poder acudir, y cuando no la necesite o cuando siente que algo es invasivo, poder poner el límite, ¿no? Estos primeros encuentros generan este desarrollo vincular saludable, ¿no? Entonces, durante estos primeros años, como les digo, se generan este vínculo, y la característica especial del vínculo es que en un primer momento es asimétrico, ¿no? Porque es quien, como les decía, el adulto el que ofrece esta protección, mientras que el niño es el que va a buscarlo, ¿no? Mientras que en la medida que vamos creciendo, los vínculos entre los adultos es más simétricos, ¿no? Porque las personas van en el sentido de la reciprocidad y la paridad, y buscamos eso como adultos, ¿no? Buscamos que aquello que ofrecemos también pueda ser devuelto en la misma medida, ¿no? Y en ese feedback se sostiene una relación sana, ¿no? La relación sana entre adultos se sostiene por la paridad que existe entre nosotros, ¿no? Entonces, el vínculo es importante porque tiene pues un componente conductual, porque busca esta proximidad física con la finalidad de obtener seguridad, ¿no? Y también tiene un componente cognitivo o una evaluación constante de la situación, incluida esta figura de apego, ¿no? Como un componente afectivo y que nos devuelve o nos llena o nos coloca en una posición de pues, poder sentir nuestras emociones, ¿no? Entonces, basándonos eso como mi propia experiencia, ¿no? Eso, como les decía, es mi bandera para poder iniciar mis procesos de terapia. Marta, cuando me convocó,
me hizo pensar mucho, ¿no? En cómo esto se puede también traspolarse a este modelo del modelo de ocupación humana, ¿no? Entonces, leyendo pues el libro y tratando de traspolar o de encontrarme yo como, como terapeuta en este modelo, pues encontré varios constructos que ahora les quiero compartir y quiero hacer como un match entre lo que ustedes como modelo proponen y cómo la terapia se adecua y viceversa, ¿no? Entonces, en la teoría del modelo de ocupación humana encontré que considera la motivación por el hacer como el deseo innato de las personas para ocupar su vida, ¿no? Y su tiempo en ocupaciones que les permiten explorar y sentirse eficaz con su hacer dentro de un ambiente y en el que considera pues al grupo social inmediato de la persona como un factor ambiental importante, ¿no? Y este sustento teórico a mí me lleva a pensar en los primeros años de vida, ¿no? Vuelco sobre estos primeros años de vida, vuelvo ahí y de una... Y desde esa situación donde la persona nace en una total indefensión y necesita del otro para sobrevivir, de este adulto, ¿no? Que cuida, de este cuidador, y es en estas circunstancias en las que se establece, pues, como les decía, este primer vínculo, ¿no? Y la persona que a través de la caricia, de la voz, del responder a estas necesidades, ¿no? Va otorgando al niño esta individualización, ¿no? Y va permitiendo que el niño vaya explorando también su cuerpo, vaya explorando cómo él puede impactar en el ambiente, el reconocimiento de su fuerza, de todo este aspecto físico, y le va dando al niño esta suerte de distinguir entre el yo y el no yo, ¿no? El yo es, por ejemplo, yo como niño o como adolescente o como adulto frente a una situación tengo determinadas respuestas y veo que esto que me frustra, me anima o me motiva a mí, no necesariamente va a ser en el otro, ¿no? En estos primeros encuentros en la vida, el niño se va dando cuenta de eso, que frente a una reacción, frente a una acción, el otro reacciona de una manera distinta a la mía, ¿no? Y este explicar del adulto de esas diferencias es lo que hace al niño construir su psique y construir esta individualización. Individualización. Sí. Exacto, lo que se relaciona mucho con este componente del modelo conceptual, ¿no? Desarrollar la visión de la persona como un ser activo, tanto para pensar, para sentir y actuar, ¿no? En esta dialéctica de los factores personales y ambientales que forman parte de la ocupación humana en sí, ¿no? Entonces, para mí, esta teoría vincular es la mirada del otro, como les decía, que les devuelve este sentido del ser independiente, y en medida que este vínculo se fortalece y se desarrolla, el niño se sabe independiente y va incorporando este concepto, ¿no? Es que pueden en libertad tomar decisiones, actuar sobre el ambiente, volcarse sobre él, hacerlo suyo, lo que me parece importante relacionarlo con la mirada del modelo ocupación humana, ¿no? Que propone que el hacer de las personas se construye de una manera continua, ¿no? A partir de lo que va gestándose en esta también relación y va cambiando en la medida de la interacción constante, tanto con los factores personales, ambientales, ¿no? Que a lo largo del desarrollo de la vida de la persona lo va acompañando, ¿no? Generar esta propia identidad ocupacional, ¿no? Y también esta propia identidad psíquica, ¿no? Podría yo agregar a eso, ¿no? Y todo este hacer se va pues dando en un contexto temporal y va cambiando en la medida que las ocupaciones de las personas también cambian según el estadio del desarrollo. Y es en estos primeros encuentros que van moldeando, como les decía, estas relaciones humanas y se van construyendo las estructuras psíquicas, ¿no? Cómo yo de adulto voy a responder frente a las relaciones vinculares que tenga, ¿no? O frente a las cosas que me limitan o me generan frustración, ¿no? Entonces se va a permitir, esta sí que va a permitir que vayamos adaptándonos a situaciones que nos puedan frustrar o buscar también un camino de salida, ¿no? Incluso podernos colocar límites y saber qué es lo sano de lo no sano, ¿no? Lo que puedo hacer de lo que no puedo hacer. Y lo que me parece importante es rescatar también cómo a través del mojo, ustedes como terapeutas ocupacionales generan estas oportunidades en sus ambientes, ¿no? Para que la persona participe de diferentes ocupaciones que les son significativas y que van a determinar también la historia ocupacional de la persona, según estos procesos volitivos y sus capacidades que se relacionan tanto con los objetivos del
los procesos, los objetivos ocupacionales, ¿no? Y los objetivos colectivos también, y cómo el impacto ambiental puede promover o no la participación de la persona en la construcción o la reconstrucción de su identidad y sobre todo de esta competencia ocupacional, ¿no? Eso es algo que me llamó mucho la atención y que también sentía que era símil con lo que pasa dentro de un espacio terapéutico, ¿no? Entonces, desde la teoría psicodinámica o desde la perspectiva de la terapia clínica, ¿no? Observamos que las relaciones, como le decía, dotan de esta estructura interna y se genera algo que se llama locus de control interno. ¿Y qué es esto, no? El locus de control interno es nuestra capacidad para poder autorregularnos, pero sobre todo para reconocer nuestras emociones, establecer nuestras conductas y poder tramitarlas, manejarlas, regularlas y poder volcarlas hacia el ambiente, ¿no? Y lo que se termina siendo el locus de control externo, la capacidad que yo tengo para esto que yo siento, poderlo volcar y poderlo desde la palabra hasta la conducta, ¿no? Hacerlo manifiesto, ¿no? Y esto lleva pues al ser humano a poder regularse y a tener una constante dinámica con el entorno, ¿no? Entonces, desde la teoría, siento yo, ¿no? Del modelo de ocupación humana, ustedes favorecen al darle al individuo una serie de recursos para poder manejar esta estructura externa y adaptarse y hacer suyo el ambiente, ¿no? Entonces siento que es como un complemento para el reconocimiento de este locus de control, que es tan importante para la autorregulación, ¿no? Tanto este locus de control interno como el locus de control externo, ¿no? Entonces, Sí. desde esta mirada terapéutica, otra de las cosas que también he encontrado que es importantísimo, siento yo, tanto para la terapia clínica como para el modelo de ocupación humana, es el ambiente físico, ¿no? El ambiente físico, el consultorio o el espacio, o desde la parte clínica, ¿no? Desde la práctica clínica, el espacio del consultorio es importante porque durante esos 45 minutos que la persona acude ahí, la persona siente que es como si su psique fuera este espacio, ¿no? Como que este espacio, estos 45 minutos o 50 minutos le pertenecen, ¿no? Es como externalizar qué es lo que hay dentro de mí y lo vuelco en este espacio. Entonces, este espacio me permite en libertad, pues, verme, validarme, confrontarme, ¿no? Con los diferentes elementos que existan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un niño se puede confrontar, no sé, frente a la frustración de un juego de mesa, ¿no? El juego de mesa lo confronta, o la plastilina le hace recordar algo, ¿no? O lo coloca en una posición de repente que no le gusta tocarla y le genera una emoción, ¿no? Entonces, existen elementos dentro del espacio pues, que juegan estos factores tan importantes, ¿no? Un libro, por ejemplo, dentro del espacio, un cuadro, ¿no? Me ha pasado también que la disposición de los muebles las he movido de un momento a otro y los adultos sobre todo han reaccionado, ¿no? Preguntando y cuestionando por qué. Es como si dijeras, ¿por qué mueves algo en mi cabeza? ¿No? Esa es más o menos la simbología, ¿no? Es muy particular y siento que es importante darle a este espacio también la importancia de vida, ¿no? Como estos elementos pues ayudan a transmitir y autoconocerse, ¿no? Reconocerse y autoconocerse, lo que es fundamental para mí también que de repente ustedes como terapeutas ocupacionales otorguen gran valor también al ambiente físico, ¿no? Donde ustedes a partir de este encuentro favorecen en las personas espacios, objetos que son significativos para su hacer, ¿no? Lo que puede favorecer o a veces también restringir la participación ocupacional, ¿no? Y de esto voy a hablar en un momentito, ¿no? Que también puede darse esta restricción y por ende impactar también en los procesos volitivos, en la habituación y en la capacidad de desempeño, ¿no? De la persona que acude al espacio, ¿no? Regina, tienes 2 o 3 minutos más. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, termino. Entonces,
conversar. Entonces, un elemento principal en la terapia es la relación terapéutica, ¿no? Que esta no necesariamente en un primer momento va a sonar armoniosa, ¿no? Y aquí podemos encontrar también las resistencias. A esto me decía con que a veces hay elementos que no llevan bien al niño o al adolescente que asiste a este espacio, ¿no? Entonces existen muchas formas de expresar esta resistencia a través pues de huir del espacio, la rigidez del cuerpo, el silencio mismo, la decisión de no participar, ¿no? Y estas situaciones a veces nos pueden frustrar a nosotros como terapeutas, ¿no? Entonces entiendo que el modelo de ocupación humana no dista de un espacio terapéutico en esta situación, ¿no? Que a nosotros como terapeutas de repente la resistencia nos puede movilizar, ¿no? Y al movilizarnos esto nos lleva a que nosotros tengamos que hacer uso de la flexibilidad, ¿no? Y algo muy importante dentro de nuestro acompañamiento en la salud, pero sobre todo nuestro acompañamiento de un otro, es que nosotros como personas, como terapeutas, seamos flexibles, ¿no? Y eso es independientemente de la disciplina, ¿no? Y todo parte siempre del objetivo terapéutico del niño, es importante, o del el individuo, ¿no? Es importante que se valore mucho el objetivo y el deseo del que participa, y no nuestro deseo, ¿no? A veces nosotros podemos tener un objetivo que no necesariamente es el objetivo principal del individuo, ¿no? Y creo que el punto de encuentro que tenemos es ver al ser humano como el eje, ¿no? El centro, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vamos adaptándonos y le vamos ayudando a entender que sus emociones o sus conductas es parte de ellos, que las acepten en este contexto o en este concepto de la aceptación incondicional de la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero haber Sí, en eso vamos a conversar después y abrir una mirada, ¿no? ¿Ah? A mirarlo abrir una mirada a mirar el trabajo de una manera transdisciplinaria, ¿no? Exactamente, que es importante lo que te has dicho, que se maneja mucho en el modelo y también hay diferencias de cómo manejarlo, pero que van a lo mismo. ¿Ah? Y eso es lo que después podemos conversar. Le damos la palabra al Paco, Francisco. Francisco Hernández, Astete, historiador. Hola, muy buenas. No sé si se me escucha. Súper bien. Muchas gracias, Carmen Gloria. Saludos para ti y para Regina. Quiero agradecer al equipo de Mojo Perú por esta invitación. Yo he visto, casi podríamos decir, nacer a Mojo Perú. Y para mí estar aquí es una emboscada, porque yo, como bien han dicho, soy historiador. Y poco tengo que aportar, sino más que aprender en un evento como este. Sin embargo, me pidieron que pensara un poco la relación que hay entre la historia como ciencia, como devenir, y la ocupación humana, en términos un poco laxos y generales. Como digo, no soy un entendido para nada de lo que ustedes hacen, más bien admiro mucho su trabajo, ¿no? Y una de las cosas que veo es que la historia, en este caso como ciencia, como disciplina, utiliza como una de sus principales herramientas clasificatorias de las sociedades a las cosas que la gente hace, ¿no? En qué se ocupa la gente, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus tareas dentro de la sociedad, cómo es que se organizan para la vida y para la realización de objetivos comunes que generan una narrativa y que permite pues el surgimiento de los estados y de las organizaciones más complejas. En ese sentido, desde hace muchísimo tiempo, casi podríamos decir que desde que empieza la civilización en el creciente fértil, en esta zona que se llama la media luna fértil, donde está Egipto, Mesopotamia y todos los demás, sí. Están siempre clasificando la sociedad por cómo cada uno de ellos, cada uno de los individuos realiza tareas, ¿no? Entonces se habla de los escribas,
Antes hablábamos de los cazadores-recolectores, de los agricultores. En la Edad Media, por ejemplo, hay toda una valoración de la sociedad que es un poco una, si quieren, cristianización de una teoría aristotélica. Y cuando se habla de la sociedad medieval, de la sociedad feudal, por ejemplo, se divide a la gente en los oratores, los laboratores y los velatores, es decir, los que oran, los que trabajan y los que gobiernan, ¿no? Es decir, la vida es ritmada por una serie de actividades que tienen que ver con la ocupación de la gente, ¿no? Más contemporáneamente, por ejemplo, se habla de la clase trabajadora, de los obreros, de los artesanos, de los comerciantes, ¿no? Es decir, la ocupación empieza a ser la que dinamiza o lo que ve la gente sobre este desarrollo, ¿no? Sin embargo, y aquí creo que hay, digamos, más bien les quiero preguntar algo, ¿no? Yo no creo que ustedes, por ejemplo, como interventores en la ocupación o terapeutas ocupacionales, valoricen a las personas en función a lo que hacen o a lo que pueden hacer, ¿no? Sin embargo, esto en la historia sí ha sido un modelo de clasificación, es decir, hay gente que se le considera más valiosa o menos valiosa por lo que hace con sus manos, con su mente, en su vida, ¿no? Entonces, un artesano suele ser entendido, digamos, como una persona menor, ¿no es cierto?, que alguien que tiene un oficio, un trabajo de mayor prestigio, ¿no? Y acá sucede, y por eso digo que esto es más bien una pregunta, sucede algo que pasa, por ejemplo, con el lenguaje, ¿no? La gente, sabemos nosotros pues que hablamos un idioma, pero ese idioma tiene muchos dialectos, ¿no? Ahora mismo, cuando me conecté, escuchaba a Carmen Gloria, que habla como chilena, pues porque es chilena, ¿no? Y antes hablaba una argentina que hablaba como argentina, y apareció un español que hablaba como español, pero todos hablamos español, castellano, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, por ejemplo, hay muchos dialectos del español, así como hay el argentino, el chileno o el peninsular, digamos. Y entonces, si gramaticalmente alguien nos dice la casa de María, nos parece que está bien, pero si nos dice de María su casa, ¿no es cierto?, usando acá una cuestión que se llama el español andino, ¿no?, que es una mezcla de estructuras gramaticales entre el quechua y el español. No, este habla mal, ¿no? Sin embargo, gramaticalmente, los dos se pueden comunicar y no hay ningún error en ninguna cosa, o sea, no hay una manera buena o mala de hablar. Sin embargo, la sociedad es la que nos mete esos tabúes, esas diferencias, que empieza a clasificar las personas entre los que saben y los que no saben, ¿no? Entonces, en eso sí me interesaba, por ejemplo, preguntarles si es que en la ocupación humana hay algún tipo de reflexión sobre cómo las tareas a las que la gente se dedica pueden terminar pues, por darles un lugar en la sociedad, ¿no? Y finalmente quería comentarles, por ejemplo, de una realidad que sucede en el Perú hace mucho tiempo, ¿no? Sabemos nosotros que el Perú es formado pues, por varias culturas, ¿no? Y una de ellas, sin ninguna duda, es la cultura indígena, la cultura andina, que tiene otras lógicas, que tiene otras normas, que tiene otra estructura mental, a la que hay que incorporar además al discurso nacional para terminar de entender el Perú, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando llegan los españoles, establecen una manera de contar la vida, ¿no? Es decir, nosotros hoy día podemos, digamos, preguntarnos, oye, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo? Ah, tiene 3 meses, 2 días y 48 minutos, ¿no?, de vida. Y celebramos o miramos o contamos los años, los momentos.
Pero cuando llegan los españoles, la gente andina no contaba su edad. Digo, ¿y cuántos años tienes? No sé. Y tampoco me importa, ¿no? Y apareció una persona bueno, que quiere explicarle a los españoles cómo es la gente, que es un indígena letrado, muy reconocido ahora, que se llama Felipe Guamán Poma de Ayala, que escribió, digamos, una carta al rey de España de 1200 páginas, que se llama La Nueva Crónica y Buen Gobierno, en la cual le quiere explicar cómo es la gente, ¿no? Le dice al rey, oye, mira, nosotros no somos como ustedes, somos otra cosa, pero te cuento. Y en el caso de la edad, y eso me parecía que algo podría tener que ver con lo que ustedes hacen, les dice pues que los hombres andinos y las mujeres no cuentan su edad porque eso no importa, ¿no? Sino más bien la vida es organizada de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a las cosas que alguien puede hacer. Y hay como 10 momentos en la vida que define Guamán Poma y que le explica al rey cómo era, ¿no? El principio es el Kiraupi, el niño de cuna. ¿Y cómo se define a un niño de cuna? No importa si tiene 1 mes y medio o 3. Es el que no come solo, es el que no va al baño, es el que no camina, es el que no habla. Es decir, el que necesita de todo nuestro cuidado y nuestra ayuda para vivir, porque de lo contrario muere, ¿no? Entonces, esa condición es la que marca un estadio de la vida, ¿no? Luego vienen los Yuyuguama, que es el niño tierno. ¿Y qué cosa ha pasado? ¿Por qué ha evolucionado este niño? Porque este niño ya come solo, ya va al baño, ya camina y ya habla, ¿no? Entonces, esa condición ya hace que pase a un segundo momento de su vida y que, por supuesto, esto es además socializado con algún rito de tránsito o de pasaje, ¿no? De pasaje. Que puede ser el bautizo o que puede ser, por ejemplo, el cortapelos o lo que fuera, ¿no? Es mostrar a este nuevo individuo, al grupo pues, humano en el cual nos integramos. Luego están los Puyacoc, que es el niño juguetón, ¿no? Ya no solamente va al baño, ya no solamente camina, ya no solamente habla, ya no solamente come, sino que además hace sus propios juegos, te involucra, ¿no? Entonces hay como una conciencia mayor. De ahí viene el Tokyakoc, que es el niño que ya ayuda en las tareas menores. Es el niño que puede sembrar, es el niño que puede colaborar en algunas tareas domésticas, incluso comunales, ¿no? Y luego ya viene el Makta, que es el joven que tiene ya más obligaciones. Es decir, ya no solamente puede ayudar, sino que ahora eso está contabilizado como una tarea, ¿no? Es un niño con tarea, es un niño con responsabilidad, es un niño con obligaciones, ¿no? No solamente un niño que colabora voluntariamente de vez en cuando, no, ahora ya la sociedad lo cuenta como parte importante, ¿no? Luego viene ya el Sayapa, que es el mozo que se está preparando para ser adulto, y el Auca Camayo, que es el adulto. Y el adulto, dice Guamán Poma, y le preguntan, y bueno, ¿y este cuántos años tiene? No sé, pues entre 20 y 50, 60, ¿no? O sea, es la época activa, el valiente, el que va a la guerra, el responsable de la agricultura, el responsable de la organización social, el que está gobernando, el que está trabajando, el que está activo, ¿no? Y son como una generación. Y lo interesante de esto es que después viene el tema otra vez a la inversa, ¿no? Porque después de ser adulto se pasa a ser viejo, pero ser viejo también tiene sus niveles, ¿no? El Purik Machu es el viejo que camina, es el viejo que está también saludable, que ha perdido algunas de sus habilidades físicas, pero se encarga del cuidado de los niños, se encarga de tareas, se encarga de permitir que el adulto siga su vida, ¿no? Y que la familia siga funcionando, porque el adulto hay que dejarlo trabajar. Pero ya de ahí viene el Rocto Machu, que significa el viejo sordo, ¿no?
Es decir, es alguien que ya de repente no puede ayudar, pero sigue siendo autónomo. Es decir, es un viejo que camina, es un viejo que come solo, es un viejo que va al baño, ¿no? Aunque empieza a perder sus posibilidades comunicativas, ¿no? Y finalmente, el Unkuk Luna, la 10ª edad a la que llegamos todos y no nos morimos antes, es el viejo que ves como un niño, ¿no? El viejo que ya no camina, que ya no come solo, que ya no habla y que vuelve a necesitar de nuestros cuidados, ¿no? Entonces me parecía que esta manera de ver la vida y el mundo podría de alguna forma llevarnos a un debate, y es que no hay una manera de ser y hacer buena, sino que más bien hay que ir descubriéndolas, ¿no? En el desarrollo de la vida. Y bueno, Regina, Carmen Gloria, eso era lo que yo quería comentarles. Excelente. Las dos presentaciones, en realidad, quería comentar algunas cosas, o ligarlas, digamos, también hacer comentarios. Chiquillos, los dos. Por ejemplo, Regina, tú rescatas algo súper importante, que es la vida emocional de las personas, el rol del psicólogo, ¿no es cierto?, que va pero profundo en esa vida emocional, que nosotros como terapeutas ocupacionales la valoramos, sobre todo el modelo de ocupación humana, ¿no? En el cuerpo vivido, en las emociones, en cómo se vincula con el hacer, ¿no es cierto? Y cómo se vincula con el otro, esta que tú nombras, ¿no? El vínculo con el otro, como vamos a ver más adelante, y todo lo que hemos hablado en realidad hoy día, lo que da el sentido, ¿no? El sentido y la base para el hacer. Ahora también quería comentar que el modelo de ocupación humana visualiza este apego también en diferentes etapas, o sea, esta relación. Y con muchos, no sé, un comentario general que quería hacer y que es interesante, con muchos niños que han vivido desprovistos de este vínculo, ¿verdad? Y que han terminado, ¿no es cierto?, realizando o buscando otras suplencias para la satisfacción, ¿ya? Por la situación, por la falta de contacto social con su misma familia, y han buscado otros recursos, como las drogas, por ejemplo, para poder sentir algo de placer en la vida, ¿ya? Porque se han convertido, han tenido que hacer otras cosas para poder sobrevivir. Y en eso el modelo de ocupación humana trabaja también relacionando y redescubriendo con el proceso de remotivación, ¿no es cierto?, en el cómo, ¿no es cierto?, a través de esta relación significativa, el cómo se favorece, ¿no es cierto?, la motivación por el hacer, el sentido de valía, que vamos a ver, y cómo a través de los otros terapeutas y otros, siempre, lo que sea significativo para la persona. Entonces, lo que tú dices, claro, de cualquier cuidador en esa edad temprana, ¿es cierto?, cuán importante es, lo decía Lucía, también lo nombraba Judith, ¿ah? Judith Abelenda en su presentación, que hablaba de mostraba, ¿no?, cómo la mamá se comunicaba cuando el niño empezaba a responderle con esa sonrisa, que es tan maravillosa, ¿ah? Y tú comentabas también sobre el espacio físico. Yo siempre he dicho que el espacio físico habla. Eso es lo que le digo a los terapeutas. El espacio físico invita o no invita. Invita a algo. El cómo reorganizar. Gracias por comentar sobre eso, porque sí es sumamente importante. Hay muchas similitudes, ¿no?, que tú nombraste y que realmente son ciertas. Y una cosa del vínculo que establece un psicoterapeuta como tú, ¿verdad?, con la persona, y el espacio que generan entre los dos, que es nosotros también en la asesoría ocupacional, diga, esto es tuyo. De acá no sale, sea en el jardín, sea en cualquier parte que la persona se sienta cómodo, pero que hay un espacio, como hablaba Luciana, ¿no es cierto?, que es propio. Y que, como tú dices, ¿no es cierto?, se florece. La persona comienza a poder expresarse. ¿Quieres complementar algo?
Sobre todo lo que a mí me quedó muy claro cuando yo he trabajado de esta forma transindisciplinaria con otras terapeutas ocupacionales es Sí. cómo son los elementos que ustedes colocan, ¿no? en el ambiente pueden favorecer de una manera precisa a sacar lo que no se dice, ¿no? Lo que de Sí, repente yo me demoro en tratar de internalizar con el adolescente o con el niño, con el adulto en un proceso de terapia, ¿no? Un proceso netamente clínico, y ustedes a partir del juego, simplemente la disposición del elemento dentro del espacio genera, impacta y permite que se expresen, ¿no? y eso que tú dices, ¿no es cierto?, es generar el contexto exploratorio. Depende Exacto. de uno también. Generar ese contexto en que se permite el proceso, ¿ah? Ese sentido de exploración. Y respetar, ¿no? Respetar también el movimiento del quien participa del ambiente, ¿no? Hay algo que a mí me parece sumamente importante y es los objetivos, ¿no? A veces yo me he encontrado con un caso donde yo tengo un objetivo, los padres tienen un objetivo y el niño tiene otro completamente distinto, ¿no? Entonces, las personas llegan, por lo menos al espacio terapéutico en la clínica, no contemplativos, ¿no? Llegan con resistencia, porque son puestos o impuestos, ¿no? Y si es un adulto, va, pero no por el motivo central, sino por el impacto, ¿no? Por la figura y no por el fondo. Entonces, el espacio confronta, el espacio acoge, ¿no? Y es importante que se valide Eso es. el objetivo del que participa como centro de la actividad. Y si uno hace eso, inmediatamente va a poder pasar del estadio precontemplativo al contemplativo. Y ahí Exacto. hay, o sea, una sintonía Hay perfecta. una sintonía muy rica. O sea, nosotros decimos del primer momento, con el mojo desde el primer saludo, es el abrazo que uno le da simbólicamente a la persona de aceptarla, de validarla, ¿no? Y que se puede, ¿no es cierto?, realmente desde el primer minuto, digamos, y a veces en cámara lenta, cuando la persona no está lista, ¿verdad? Ujú. Poder hacer esa validación que abre el trabajo en conjunto. Ese es otro punto, qué rico que lo tocaste también. Y Francisco, hola, Acá estoy. Francisco, muy buena tu presentación, un montón de felicidades para los dos, por la reflexión también que nos invitas a hacer, y cuán ligada está la historia. Es que el historiador, ¿cuánto puede aportar? Porque resulta que tú hablas de algo que ocurre en la discriminación de nuestros países. ¿Ah? Tú hablas en terapia ocupacional, ojalá que no ocurriera, pero el modelo no se tilda a la persona por lo que hace, sino se amplía esa reflexión, ¿no es cierto? En qué sentido le da lo que hace, en el cuán involucrado está y cuál es su sello personal, en el cómo lo hace. ¿Ah? En el cómo lo hace. Yo creo que terapia ocupacional le falta todavía, yo como terapeuta ocupacional puedo decirlo, que falta todavía el centrarse realmente en las personas, como decía, ¿no es cierto?, Regina, y tú lo dices muy bien, o sea, ocurre en la sociedad. A veces había un comentario en eso que decía, la persona, ¿cachai? La persona no es vista el médico. El médico, primero le preguntas cómo se llama, pero él es médico, o él es tal y todo. Lo que tú haces, ¿no es cierto?, de esto, de lo que ha ocurrido siempre con el hombre, es algo que sigue ocurriendo, yo creo. Y los terapeutas tratamos, con este modelo, lo que hacemos es ir integrando y desarrollando el sentido de competencia personal, de eficacia, ¿no es verdad?, y de relación con el otro en forma paulatina, y pudiendo sentirse, ¿no es cierto?, digno por lo que se hace solo y lo que se hace con otros, ¿cachai? Favorecer eso. Me gusta mucho
Mira, fíjate que han habido, pero las presentaciones, UTIP pasa por el desarrollo, tú también, ¿no es cierto, Regina? Y tú también lo hablas en esa forma tan clara también, que el cómo ven, ¿no es cierto?, la cultura, el crecimiento, el desarrollo de las personas a través del hacer, ¿no? Y esa visualización que existe en la sociedad en realidad del adulto mayor. Lo que tú dijiste, el adulto mayor que vuelve como a ser niño en el fondo, necesita todos estos cuidados, es lo que nosotros revertimos. Aunque la persona tenga demencia, la persona siente, y es lo que ha sido toda su vida. Y también el proceso de motivación lo rescata, gracias a Dios, que ha puesto bien así, pero que da como ese reconocimiento, no por el hacer con las manos ni con la mente, ¿cachai? Sino por el sentir la experiencia de un ambiente ocupacional significativo. Entonces, lo que tú has presentado, Francisco, lo encuentro sumamente importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico y también de esa carta que tú hablas. ¿Quisieras aportar algo más? No, estoy feliz acá escuchándote. Gracias, Carmen Gloria. ¿Para qué? No, pero tenéis que decir algo. Estamos bueno, conversando un poquito. Se me ocurría un poco la relación que hay entre lo que hacen los psicólogos y los historiadores, ¿no? Porque a veces los psicólogos son como historiadores de la persona, ¿no? Porque andan buscando en el pasado, en las experiencias previas, para explicarse cómo es la persona en el momento que está y a qué se deben sus acciones, ¿no? Exacto. Y su forma de sentir y de pensar. Eso mismo, cómo los define. Tú hablaste de cómo se van formando estas sociedades, ¿no es cierto? Cuán importante es este recorrido que hace. Sigue nomás, no voy a hablar. No, ya eso era lo que quería decir. Pero súper bien. Encuentro que los aportes que han dado son maravillosos. Entender yo el mensaje que le quiero dar, muchas gracias por haber aportado tanto. Creo que todo el mundo está reflexionando en este momento, y creo que mi invitación es que estudiemos más y conozcamos más de las otras disciplinas para poder trabajar en conjunto y complementarnos. Las visiones que, como decía, ¿no es cierto?, integradas, ¿no es cierto?, de las visiones integradas, como decía Judith al comienzo, las visiones que tienen los mismos principios, ¿verdad?, y que se pueden dar de formas distintas, la psicoterapia con la terapia ocupacional, pero que sí tienen elementos, eso es lo que nos hace hacer equipo, transdisciplinar, interesarnos realmente en el otro, validar el trabajo de otros, que es para hacer participación activa. Ya vi la mano levantada, que quedan 2 minutos, menos que eso, pero bueno, pues, nos toca cerrar la mesa y muchas gracias a todos, los quiero qué mucho. Gusto de verlas. Muchas gracias. Muchas gracias, así que ahora nos toca apagarnos, ¿ya? Nos vamos a apagar.